Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy quiero contarte en este vídeo por qué un aborto o por qué la partida de un bebé puede afectar tanto a tu vida y por qué puede alterar tu vida. Y especialmente quiero contarlo para aquellas personas que creen que no había nada, sobre todo cuando es en los primeros meses. Ya sabes que este vídeo, junto con otros, yo voy explicando cómo afecta a la vida, por qué te puedes sentir alterada o alterado si es tu caso, y igualmente contar que hay una manera de poner orden o de devolver orden y armonía a todo lo sucedido, aunque hayan pasado muchos años, ¿vale? Mira, pues vamos a contar un poco de dónde surge la confusión para después pasar a contarte el por qué, mi punto de vista, y por qué sí creo que afecta. Si vamos a trazar una línea del tiempo de entre el momento de la concepción y pongamos los 2 años después de haber nacido un bebé o una bebé. Pongo este periodo de tiempo porque es en el que yo abordo la sanación para padres y madres y también para las almas de los bebés en todo el proyecto que yo le llamo Bebés de Luz. Que el proyecto lo que pretende es llevar una pedagogía sobre todo lo que pasa cuando las almas traspasan en este periodo de tiempo, así como ayudar a madres y padres a sanar sus vínculos y las consecuencias que produce todo ello. Entonces, vamos a ver, mira, voy a contarte de dónde surge la confusión de por qué puede estar afectando. Si ponemos, por ejemplo, aquí ponemos los 9 meses, ¿vale? El parto. Y aquí ponemos los 2 años. ¿Bien? Y aquí ponemos el momento de la concepción. Claro, si yo te pregunto, cuando un alma de un bebé nacido cuando un bebé muere por muerte espontánea o cuando traspasa poco después de nacer, por ejemplo, si es al poquito de nacer, a los 15 días, al año, ¿vale? Yo te pregunto, si un bebé traspasa o se va al año o al poquito de nacer, ¿tú consideras que padre y madre han perdido un hijo o una hija? Imagino que tu respuesta es que sí, que efectivamente está clarísimo en este periodo que ha habido un bebé que ha partido a la luz, ¿de acuerdo? Sí, yo te hago la misma pregunta de si en lugar de 15 días después del parto, evidentemente en el parto ya lo incluyo de que sí, pero fuera 15 días antes, este ya lo iremos poniendo en otro color, vamos a ponerlo así. Si partiera 15 días antes, ¿han perdido los padres y las madres un bebé? ¿Han visto partir un bebé? ¿Han perdido un hijo o una hija? Y tú posiblemente me dirás que sí, que claro, 15 días después, 15 días antes, hay poca diferencia, por tanto, efectivamente, posiblemente habrán perdido un hijo o una hija o van a tener que experimentar cómo recuperarse de esta partida. Si yo ahora te llevo a, si esto pasa a medio embarazo, a los 6 meses, ¿han visto los padres y madres partir un hijo o una hija o no? Evidentemente te voy a llevar hasta aquí, te voy a llevar hasta el mes después de la concepción. Cuando un bebé o una bebé ha partido al mes de la concepción, ¿han perdido los padres un hijo o una hija? ¿O han visto partir los padres un hijo o una hija o no? Aquí ya no está tan clara la respuesta. Vamos a ver por qué. Porque, de alguna manera, contemplamos que aquí, o muchas personas dicen, en esta fase de aquí, las primeras semanas y los primeros meses,
solo hay células que van creciendo. Y a partir de ahí hay un momento en que ya dejan de ser como unas células, ya toman forma, ya hay un cuerpo y ya hablamos de un hijo o una hija, ¿no? Entonces, estamos claros que entre este punto, entre el punto de la concepción y esta zona de aquí, que puede ser difusa, cambiamos nuestra opinión respecto si hay unas células o hay un hijo. Porque aquí ya nadie duda que hay un hijo o una hija, ¿no? Entonces tenemos aquí una área difusa. Yo te voy a contar cuál es el tema verdadero en relación a un aborto o una pérdida gestacional. La pregunta de verdad no es si hay un hijo o una hija, sino la pregunta de verdad es, una vez nacido, ¿tenemos los seres humanos un alma que nos habita? ¿Somos solo un cuerpo o somos un cuerpo con alma? Porque y este es el tema, y esto es lo que marca la diferencia en cuanto al entendimiento. Si somos un cuerpo con alma, y aquí tenemos claro que hay un alma con un cuerpo, ¿no? El tema es, porque a partir de aquí el cuerpo es visible, ¿no? A partir del parto el cuerpo es visible. Poco antes del parto hay una zona difusa en que el cuerpo también es visible. ¿Está claro? Y está claro que hay una primera parte aquí donde son unas células creciendo. Y a partir ya de no sé qué fase ya contemplamos que es un cuerpo o todo un ser, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde la perspectiva de la materia, el ser solo se contempla a partir de aquí, aunque sea una franja difusa. Pero vamos a observarlo desde la perspectiva del alma, porque ese es el tema. Cuando un ser humano, o en este caso un bebé, traspasa, se va, parte, cruza el umbral, en esta franja después de nacer, el cuerpo fallece, el alma persiste. Desde el punto de vista espiritual, todos aquellos que creemos en que la vida es algo más que solo estar aquí presente, el alma persiste. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento el alma quedó unida al cuerpo? ¿En qué momento de estos el alma quedó unida al cuerpo? Entonces ahí vamos con el tema. Por vidas pasadas, por regresiones, se sabe que el alma va entrando y saliendo del cuerpo entre los meses 3 y 6 y el parto. O sea, a partir del tercer mes, más o menos, del tercer mes hasta el momento del parto, el alma entra y sale del cuerpo y va tomando textura. De hecho, lo va haciendo también después y por eso se dice que el alma va sentando en el cuerpo, porque primero no cabe, o sea, el alma va cogiendo la textura de ese cuerpo que se está formando, con las características que van a llegar del padre y de la madre, etc. Toda la parte genética, que esta no es la que yo entro. Entonces, todo eso se va elaborando en esta parte y hasta los 7 años el alma va entrando, incluso hasta los 21 se considera que el alma no ha sentado completamente, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de la entrada del alma al cuerpo, ¿vale? Va configurándose en esta zona. Eso significa que cuando estamos en esta zona de aquí, ya hay un alma vinculada a estas células que están pasando a ser un cuerpo. Entonces la pregunta es, si el alma ya está aquí y el alma también está aquí entrando y saliendo, ¿en qué momento el alma queda vinculada a esas células? Y ese es el punto clave. Y eso es lo que no nos han estado contando porque desde el punto de vista científico no abordan
la parte espiritual o la parte etérica. No se contempla, o no se contempla hoy en día, o no se contempla en nuestra civilización o en Occidente, o llamarle como queráis. En Asia pasa lo mismo, ¿no? Pero desde la perspectiva científica no se está abordando todavía, yo diría que públicamente y popularmente, porque sí que hay estudios, pero no es de popular, dijéramos, ¿vale? Entonces, el tema aquí importante que tienes que saber como padre, como madre, si has vivido un aborto, sea voluntario o sea espontáneo o por cualquier otra razón, que ha habido una partida de un bebé antes del parto, más allá de todo lo que pasa a nivel del cuerpo, de la materia, tenemos que saber que el alma queda vinculada a la familia aquí, en el momento de la concepción. Es decir, en el momento que el espermatozoide se une al óvulo, en ese momento yo lo cuento como que es darle a un interruptor. ¡Pam! Le diste a la luz. Luego, si la bombilla se funde, si la bombilla se estropea, eso no importa. O sea, tú le das al interruptor, ¡pam! Y después la luz se prende o no se prende, pero el interruptor ya está dado, ya se ha dado. Entonces, ya se ha puesto en marcha. Esta unión se ha puesto en marcha. El alma queda vinculada al padre y a la madre en el momento de la concepción. Así te tomes después la pastilla del día después para abortar, así se provoque un aborto voluntario al cabo de un mes o dos, o se produzca un aborto espontáneo, sea que te des cuenta, sea que no te des cuenta, esta alma ha entrado a la familia. Esta alma, que es la misma, está ya en la familia, con todas las consecuencias, tanto si es vista como si no es vista. Y eso es lo que puede dar síntomas y sensaciones, y es lo que cambia la vida, es lo que altera la vida de los hombres y de las mujeres cuando se convierten en padres y madres. ¿Por qué? Se convierten en padres y madres de un alma, con o sin cuerpo. Y eso es el gran despiste, porque cuando deja de haber el cuerpo, no se sabe qué hacer. Uno no es consciente de que hay un alma que está vinculada a la familia y que va a dar todos unos síntomas y consecuencias si no es vista y si ese vínculo no es atendido. Por eso es importante prestar atención si un alma ha traspasado a todo lo que todavía hay que hacer para que esto esté sano, con independencia de que en la parte física se haya resuelto. Y espero haber explicado claramente por qué cuando se produce un embarazo que a lo mejor después no llega a término o que el bebé parte antes de tiempo, por muchísimas razones que también las hay, pero no lo abordo hoy aquí, es por eso que tú tienes que prestar atención y por eso te puede cambiar la vida. Si te gusta o si lo has entendido y crees que es útil y que le puede ser útil a otras personas, por favor compártelo, por favor reflexiona, por favor mira los otros vídeos, porque el objetivo es sanar, sanar tú como hombre, como mujer, como pareja, y que esta alma esté atendida que hasta ahora quizás no se explicaba, y sobre todo que esté atendida también en esta fase de aquí, porque como alma es la misma. Como alma no cambia, ha cambiado el tamaño de su cuerpo, ha cambiado que pueda entrar o no entrar a él, pero no ha cambiado que esta alma ya está vinculada desde la concepción. Hasta el próximo vídeo y suscríbete al canal si quieres saber más cosas que yo iré explicando en los vídeos. Saludos.